anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo a todos los oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial y un saludo muy especial también a la hermana Ofelia Mesa que nos acompaña en la parte técnica desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina y estamos en Solo el Amor Crea, un programa dedicado a la vida, a la familia, a profundizar en todos estos temas que nos acercan más a Dios y que hacen que abramos nuestros corazones. Y por eso hoy estamos dedicando este programa muy especial, que no es en directo, es en diferido, pero igual es muy especial, a dos corazones que tienen que arrebatar nuestro corazón y son los corazones de Jesús y de María, porque estamos ya en la semana, en la octava del Corpus Christi y por eso celebramos el viernes la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el sábado siguiente el Inmaculado Corazón de María. Dos corazones que nos tienen que enseñar a amar y que a ese amor auténtico, ese que viene de esos dos corazones, es el único amor que puede ser creador, como dice el nombre de este programa. Y para comentar un poco este tema tenemos una invitada muy especial, una invitada ya de casa, hermana Alexandra, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias y bueno, encantadísima de poder hablar del verdadero amor, que es el que emana del corazón, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Bueno, hermana, y para todos los que nos escuchan, tú ya nos has acompañado en otros programas, hemos hablado de distintos temas, pero creo que es muy importante que nuestros oyentes conozcan y sepan que, bueno, para mí la hermana Alexandra es una de las más expertas en los temas de Fátima. También hace un programa de radio precioso que se llama Lumen Regine, la luz de la reina, que es comentando justamente la revista, la publicación periódica que tenemos en el Reinado de María sobre la Santísima Virgen María. Y gracias en parte a la hermana Alexandra, te estoy dando las gracias en público porque he conocido como más a profundidad el mensaje de Fátima y esa relación que hay muy bonita entre las apariciones y las revelaciones de la Virgen en Fátima y luego a Sor Lucía del Inmaculado Corazón y también esa relación con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es justamente lo que queremos comentar hoy, ¿no? Como son devociones que son, podríamos decir, inseparables la una de la otra. Pero creo que Fátima ha marcado como un hito muy importante en la historia de la devoción al Inmaculado Corazón de María y eso es lo que queremos que nos cuentes un poquito en este programa. Entonces lo primero que quería preguntarte es, tú nos has dicho de este amor auténtico, de este amor verdadero, y por qué relacionamos, aunque uno normalmente en la iconografía o a nivel visual pues suele relacionar el amor con el corazón, con este órgano del ser humano, pero a nivel de la Biblia, a nivel también de la Sagrada Escritura, de la tradición y sobre todo de las apariciones de Fátima, ¿por qué el corazón es como ese símbolo que representa el amor verdadero? Bueno, hermana Natalia, pues el Padre Molina tiene una reflexión preciosa sobre el concepto del corazón y empieza definiéndola de manera muy sencilla, y es que el corazón es un músculo y cuando el músculo deja de funcionar, simplemente el hombre muere en la parte natural, ¿no? Y también el corazón es lo íntimo del hombre, es esa región a la cual su mirada no siempre logra penetrar, pero de la cual proceden los movimientos profundos del sentimiento, de la inteligencia y de la voluntad, que hacen tomar decisiones a partir de un punto invisible que escapa a los vecinos y a los más cercanos. Es decir, esta última definición no es del Padre Molina, está extractada del libro que se llama El corazón en la Biblia. Y hago alusión a esto porque es como la división de la función del corazón, dar vida desde lo más profundo y dar vida también la vida humana. Y ya con las devociones, pues ¿por qué el Sagrado Corazón? Porque es lo más profundo de Jesús, es como lo entrañable, de ahí emana toda su persona, siendo persona divina, pero que se hizo hombre por nosotros, pues de ese corazón emana toda la fuerza
de su amor y por eso se quiso simbolizar en un corazón. Y es curioso, hermana, que la figura, digamos, que podríamos conocer de esa devoción al corazón está como más representada en la Sagrada Escritura en textos clave que citan el corazón Inmaculado de María, el corazón de la Santísima Virgen. No es una expresión como propia hablar del corazón de Jesús en el Nuevo Testamento, por ejemplo, porque en el Nuevo Testamento lo que usa San Juan es cuando la lanza le atraviesa el costado, es justamente costado, no corazón, aunque todos entendemos que esa lanza pues traspasó su corazón. Pero sí hay textos como muy específicos en el Nuevo Testamento, como María conservaba todo eso meditándolo en su corazón, y su madre conservaba todo eso en su corazón. Y la profecía de Simeón, ¿no? También es una espada traspasará, aunque ahí la palabra no es propiamente corazón, pero también se entiende, ¿no? Que la espada está traspasando su corazón. Entonces, también eso nos habla un poco de que no podemos tener una devoción al Sagrado Corazón de Jesús sin al mismo tiempo como amar o querer pasar por el corazón inmaculado de María. Y en eso creo que Fátima pues nos ha dado un mensaje muy completo sobre el corazón inmaculado de María. Así es. El 10 de diciembre de 1925 se le apareció la Santísima Virgen a la hermana Lucía y al lado, suspenso en una nube luminosa, estaba el niño Jesús. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano, y ese corazón estaba cercado de espinas. Que también aquí hay una diferencia, porque siempre presentan el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María, fíjate, es el que tiene la corona de espinas que lo rodea, que es como el dolor de la madre, tan unido, tan al unísono con el dolor de su hijo. Y curiosamente, que supongo que ya lo veremos más adelante, pero se hace como la analogía con las apariciones de Paraíle Monial, que es cuando el Señor a Santa Margarita María de Alacoque, el 27 de diciembre de 1536, me parece, le dice: «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, con tanto extremo que no ha perdonado desvelos, hasta agotarse y consumirse por testificarles amor, y por toda correspondencia solo recibe de la mayor parte de ellos ingratitudes». Sin embargo, hermana, y aquí viene una de las cosas más hermosas del mensaje de Fátima, y es que, esto sucede en Pontevedra, ya habían pasado las apariciones, porque las apariciones recordemos que fueron en 1917, y esta aparición es 7 años después, 8 años después, de 1925, pero aquí la Virgen, el que se queja del dolor que está pasando su madre es el mismo Jesús, porque fíjense que ese niño le dice: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le claman, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas». Y aquí uno ve pues cómo esos dos corazones laten al unísono, que se funden en el amor por la humanidad, pero también es muy enternecedor ver cómo el hijo reclama el amor para su madre. Y también después la Santísima Virgen María va prácticamente que a repetir las mismas palabras de Jesús, o sea, con qué insistencia en esta aparición que tú dices de Pontevedra, que fue una aparición como particular a Sor Lucía. Ella ya creo que era novicia Dorotea, pues ahí como con qué insistencia primero Jesús mira el corazón de tu madre y luego la misma Santísima Virgen con el corazón en la mano diciendo: «Mira, hija mía, mi corazón», ¿no? Y es muy llamativa este paralelo, que yo no lo había estudiado mucho, pero pues lo venimos a conocer por un libro que hemos leído y nos ha gustado mucho pues ese paralelo que se puede hacer entre las apariciones, como tú dices, de Paraíle Monial y Fátima en general y especialmente Pontevedra, pero sí creo que es muy importante que lo desarrollemos más adelante. Pero también me llama mucho la atención, hermana Alexandra, que cuando uno estudia el tema del corazón inmaculado de María en las apariciones de Fátima, es que prácticamente en todas las apariciones, empezando por las del ángel,
se habla, bueno, no en todas, pero si uno se pone a leer detalladamente, se habla del corazón inmaculado de María, de que los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Las apariciones del ángel también mencionan los dos corazones como esa intimidad, ¿no? Y esa relación inseparable, como decíamos al comienzo del programa, entre estos dos corazones que ya se venían, digamos, meditando, profundizando a lo largo de la historia, la patrística, el magisterio, pero que en Fátima es como que sale con tanta claridad y tanto esplendor. Y también, hermana, porque si nos damos cuenta, la palabra corazón se emplea, es como la palabra de la pedagogía divina, por decirlo de alguna manera. Desde la plenitud de los tiempos, que es Cristo, ya el Nuevo Testamento siempre está hablando de ese no sentimiento, sino de esa vibración, de ese dar la vida por los hombres. Y tanto se hace Jesús a nuestro lenguaje, que ciertamente lo que más podemos acercar a la idea de sentir con fuerza, de experimentar, es el corazón. Siempre que decimos, me duele algo, de corazón, quiero a esta persona, de corazón. Si nos da un infarto, nos morimos. Es decir, el corazón está relacionado íntimamente a la fuerza de mí mismo como ser humano y a la fuerza, a toda la potencia que puede desarrollar el alma. Y el alma tiene, claro, carácter inmortal y es capaz de Dios. Por eso el Señor emplea tanto en el lenguaje bíblico la palabra corazón para darnos un norte de lo que significa el auténtico amor, ese amor que se consolida en el dolor. Y por eso también habla, pero fíjate que es hermoso porque también el Señor, es verdad que nos habla de la compasión de Él hacia nosotros y de la redención en su corazón, pero también se queja, porque el parailemonial empieza diciendo lo mismo. Este corazón que ha amado tanto a los hombres y que a cambio solo recibe ingratitud, desprecio. Pero cuando la Virgen Santísima se aparece, la Virgen le reclama lo mismo a la hermana Lucía. Y en la hermana Lucía estamos condensados todos los hombres, como en Santa Margarita María de Alacoque estábamos condensados todos los hombres. Dice, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Y cada vez ese lenguaje va siendo más explícito, porque cuando se apareció Santa Margarita María de Alacoque, el Señor a Santa Margarita le dijo que sí, que era ofendido, pero la Virgen de Fátima añade ya las blasfemias, añade ya ingratitudes, porque a medida que va pasando los siglos, el Señor toca con más fuerza, con más intensidad y se va haciendo al ambiente que tenemos. Cuando se aparece el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, aunque ya estábamos en una época que prefiguraba una descristianización, el mundo aún no estaba tan descristianizado como en 1925, que ya la Virgen anunciaba que si no nos deteníamos, Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo y que iba a haber una etapa muy dura en donde el amor pues se iba a enfriar. Y por esto aquí ya la Virgen va alertando, ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, y la Virgen va alertando de lo que ese desprecio, porque una cosa es la frialdad y otra cosa es el desprecio. Y lo que más le duele al Señor es ese, el desprecio y la indiferencia, por supuesto. Y la ingratitud, que sí es una palabra que se repite en las dos apariciones, ¿no? En las dos, tanto el Sagrado Corazón de Jesús se queja de las ingratitudes y también la Santísima Virgen María en Pontevedra dice, ¿no? Que tantas espinas que me han clavado con blasfemias e ingratitudes. Y creo que esto de la ingratitud es un punto como muy importante para entender lo que hace y lo que significa, lo que expresa el corazón en el lenguaje bíblico, pero también en nuestra vida cotidiana. Y también, hermana, aquí hay muchísimas cosas para comentar, pero me gustaría que también comentemos más adelante, pues primero este paralelo entre las dos apariciones y también, había otra cosa que quería que comentáramos, pero no me acuerdo ahora, pero no importa. Vamos a seguir las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Y continuamos, queridos oyentes, en este programa de Solo el Amor Crea, hoy con un programa dedicado a los Sagrados Corazones, podríamos decir, de Jesús y de María, pues teniendo en cuenta que ya próximamente vamos a tener la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Y estamos hablando de estos dos temas muy importantes, íntimamente relacionados, pero también como fijándonos un poco en lo que sucedió en Paray-le-Monial, en la aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, y lo que sucedió en Fátima, y especialmente también en la aparición de la Santísima Virgen a Sor Lucía en Pontevedra en el año 1925, cuando se aparece con el niño Jesús que está sobre una nube y le muestra su corazón rodeado de espinas y le pide reparación. Hermana Alexandra, estábamos comentando contigo que es curioso, pero también es consolador saber que Jesús no solo nos muestra todo el manantial de gracias, de misericordia que hay en su corazón, sino que también nos muestra que está sufriendo, ¿no? Es un Dios como que se abaja a pedirnos consuélame, a pedirnos también consuela el corazón de tu madre, y como que no escatima esfuerzos en hacernos ver cómo palpita su corazón por nosotros y cómo le hiere la ingratitud, el pecado, las blasfemias y bueno, todo lo que se hace contra estos corazones, ¿no? O sea, él como que nos da la queja, pero al mismo tiempo también nos da la solución, que es lo que vamos a comentar más adelante. La compasión de ese Dios que se pide amor y que da amor, que sabe amar y que enseña a amar. Y por eso también es muy interesante el recorrido histórico de estos dos mensajes, porque en Paray-le-Monial, fíjate que la Virgen, el Señor le va a pedir a Santa Margarita María de Alacoque que difunda la devoción de los 9 primeros viernes de mes. Y en Pontevedra, la Virgen le pide a la hermana Lucía que propague la devoción de los 5 primeros sábados. De hecho, cuando la hermana Lucía le pregunta a la Virgen si ella también va al cielo, la Virgen le dice que no, porque su misión es propagar la devoción al Inmaculado Corazón de María. Bueno, le dice que sí, pero que no todavía, ¿no? Exacto, sí. Bueno, que no. Que no todavía. Sí, justamente. O sea, sí va al cielo, pero le dice que por ahora no, y le esperan 87 años de apostolado para difundir la devoción al Inmaculado Corazón. Y Jacintita, cuando va a morir, le dice que ella tiene esa misión, se lo recuerda constantemente, y Jacinta todos sus sufrimientos también es por la devoción, para que aumente, para que se fortalezca la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pero fíjate que el paralelo es súper interesante, porque Paray-le-Monial involucra a toda Francia, porque lo primero que le pide el Señor a Santa Margarita es que, bueno, que difunda la devoción de los 9 primeros viernes, pero que también se consagre Francia al Sagrado Corazón. Y esto es en el reinado de Luis XIV. Y Luis XIV, pues por distintos motivos políticos, porque no lo considera del todo necesario, lo va aplazando. Y pasan 2 reyes más, y ya viene todo el sufrimiento de esta Francia tan azotada por el anticlericalismo. Y cuando Luis XVI quiere consagrar Francia al Sagrado Corazón, ya es tarde. Es decir, intenta, pero está preso, y cuando le promete al Sagrado Corazón que si lo libera va a consagrar, va a ser efectiva la consagración que tanto se le ha pedido, el Señor ya no lo permite y lo decapitan. Y en Fátima, en Pontevedra, la Virgen le dice a la hermana Lucía que propague esa devoción de los 5 primeros sábados, promete, hace alianza para que toda la gente que se consagre a su Inmaculado Corazón y que cumpla con esta devoción de los primeros sábados,
pues va a ser asistida en el momento de la muerte, pero también va pidiendo la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y la consagración solo se hace efectiva en 1984 en el pontificado de Juan Pablo II, después de haberla intentado Pío XII y el mismo Juan Pablo II una vez más. Pero desde que la Virgen pidió la consagración hasta que se realizó, pasaron muchas décadas, y por eso la Virgen le contestó lo mismo: ya es tarde, pero miren al este. Y fue cuando cayó el muro de Berlín. Por eso es como tan interesante estudiar estas dos apariciones y ver el paralelismo histórico y cómo Dios no se cansa de ayudarnos y nosotros no nos cansamos de ser tercos. Y sobre todo que lo que decíamos, hermana, y es que Jesús ya nos da, y la Santísima Virgen María nos dan como la herramienta para resolver los problemas. Lo que pasa es que, como tú dices, nosotros los hombres somos como duros de corazón y nos cuesta muchísimo como atender al llamado de Dios. Entonces, resumiendo, hermana Alexandra, porque esto es precioso, creo que en las dos apariciones o en las dos revelaciones hay, primero, una aparición concreta de Jesús o de la Santísima Virgen María en la que exponen físicamente su corazón, que esto era algo que quería comentar antes, y es como también esa grandeza de Dios de hablarnos a nosotros humanos, sensibles, como tan de carne y hueso, pues con figuras simbólicas también que nos muestran, porque seguramente si Dios nos mostrara la inhabitación trinitaria y si no nos mostrara un signo, un símbolo de lo que significa ese amor, pues sería muy difícil comprenderlo, ¿no? Pero en las dos hay, digamos, simbólicamente y físicamente un signo, y el signo es el corazón, en un caso rodeado de espinas, en el otro caso pues con las llamas, y bueno, todo esto pues nos ayuda, digamos que visualmente, a captar el sufrimiento. De hecho, es algo muy bonito, pero cuando estuvimos hace un año organizando un concurso de pintura sobre el mensaje de Fátima en Cusco, también, que fue una iniciativa de la hermana Alexandra y que, bueno, gracias a Dios tuvo muchos frutos, explicando el mensaje de Fátima a los niños. Era muy bonito porque ellos casi como que instintivamente se daban cuenta que el corazón tenga una espina o una serie de espinas significa que está herido, que está sufriendo y que necesita que alguien lo consuele, que alguien le saque esas espinas. O sea, hasta que un niño de 3 años lo pueda entender, ¿no? Qué grandeza la de nuestro Dios, que se abaja tanto. Entonces está como esa aparición que nos muestra a los ojos de los sentidos qué es lo que está pasando. En un caso pues muestra el corazón de María, en el otro el del corazón de Jesús. Luego viene una queja, podríamos decir como amorosa, ¿no? Porque no es una queja como las nuestras, que es una queja, no sé, que a veces nos salen las quejas así como de mala forma, egoístas, centrados en nosotros, sino una queja amorosa por las ofensas sufridas, ¿no? En las dos decíamos que aparece la palabra ingratitud, sacrilegios, desprecios, ofensas. Y luego una petición concreta ante esa situación que viven los dos corazones. La petición concreta en Paraílemonial será la institución de una fiesta dedicada a honrar el corazón de Jesús, que es en la octava del Corpus, porque Jesús se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque una octava del Corpus, es la fiesta que acabamos de vivir, y le pide que justamente sea el viernes posterior a la octava del Corpus que se dedique especialmente a venerar su Sagrado Corazón, que es justamente lo que hacemos hoy en día, el viernes después a la octava del Corpus, celebrar el Sagrado Corazón. Y en Fátima pues no hay una petición de una institución, digamos, litúrgica del Inmaculado Corazón de María, pero sí hay una petición de reparación que se concreta en los dos casos. En los 9 primeros viernes, en el caso de Paraílemonial del Sagrado Corazón, y en los 5 primeros sábados, como lo pide la Santísima Virgen María en Pontevedra. Y luego, el último punto, hermana, que también me llama mucho la atención, es el tema del mensaje. En los dos hay un mensaje como para alguien en concreto. En este caso, en Paraílemonial, el mensaje será para el rey de Francia, Luis XIV, que como tú dices, no atendió ese llamado que hacía Santa Margarita María de Alacoque como mensajera del Sagrado Corazón. Y en el caso de Fátima, un mensaje al Papa y a los obispos de que consagraran el mundo, especialmente con mención de Rusia y en unión con todos los obispos del mundo,
al mundo al Inmaculado Corazón de María. Que es curioso también, y eso podría darnos para otro programa, hablar de las consagraciones que hicieron los papas después de Fátima y después de muchas peticiones de obispos del mundo entero, ¿no? Porque esto es una petición que se hacía ya desde antaño y que también tiene que ver, por ejemplo, las revelaciones a la Beata Alexandrina María da Costa, o sea que hay una historia muy grande detrás de esa petición de consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de María. Pero bueno, seguramente en este programa se nos va a quedar corto. Pero bueno, creo que también esas coincidencias nos llevan como a la meditación o a la conclusión de que realmente Dios está interesado en nuestra salvación y que nos pone los medios a nuestro alcance, unos medios que no son difíciles. Y hay una última cosa que diría yo, agregaría, que no está, que no hemos mencionado todavía y que coinciden las dos revelaciones, y es el tema de la promesa, ¿no? Porque hace una petición el Sagrado Corazón de Jesús, hace una petición también el Niño Jesús y la Santísima Virgen a Sor Lucía, y en ella representados todos, pero no solo nos hacen una petición y nos dan los medios, sino que nos dan una recompensa, por decirlo así. Y esto es pues ya como el exceso de la misericordia de Dios, ¿no? Y la promesa es nada más ni nada menos que la asistencia en la hora de la muerte y la perseverancia final, ¿no? Y también a mí me conmueve cuando el Señor le dice a Santa Margarita: yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final, no muriendo en manera alguna en su desgracia, ni sin recibir sus sacramentos, haciéndome su asilo seguro en este último momento. ¿Y por qué me conmueve? Porque primero el Señor empieza mostrando el dolor que le causamos nosotros con nuestra indiferencia, con nuestra ingratitud, pero luego la compasión del Padre, ¿no? No importa. Lo que importa, lo que a mí como Padre me importa es tu salvación eterna. Aquí tienes la solución. Es decir, por eso este programa es tan a propósito del título, ¿no? Porque ese es el amor de verdad, el amor que es capaz de crear de la nada. De nuestros pecados hace como una hoguera y hace un mejor plan. Es como decir, bueno, me has ofendido, me tratas bastante mal, pero aquí tienes un plan mejor. Ven, yo te abro mi corazón y tú métete ahí y solamente tienes que cumplir esto. No es, no es una cosita mágica, ni es tampoco una solución así, porque simplemente el que empieza a hacer los 5 primeros sábados o el que empieza a hacer los 9 primeros viernes se anota en la escuela de María y en la escuela del corazón de Jesús, y uno lo va experimentando. Creo que tú y yo y la María Ofelia y todos los que hemos empezado a practicar esta devoción, pues una vez que uno se inscribe en la escuela de los Sagrados Corazones empieza a transformarse. No es una devoción baladí de bueno, esto lo hago y porque al final voy a tener una recompensa. No, es que empiezo a caminar por un sendero bueno y mi corazón empieza a transformarse, y lo más hermoso es que eso empieza a redundar en el bien de todos los hombres, que es lo que en últimas quiere el Sagrado Corazón, que se salven todos los hombres. Hermana, y también con esto, qué importante, como que tiene, diría yo, como 2 aristas esta devoción. Por una parte, reparar, y por otra también rezar por la conversión y por nuestra propia salvación, ¿no? Y en ese reparar, que es muy bonito también el por qué la Santísima Virgen María pide los 5 primeros sábados. Tal vez eso lo podemos comentar más adelante si nos da tiempo, que pues como que son muchas las variantes de ingratitudes, especies de ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María, y que la Virgen también pues nos propone eso como para que meditemos en lo que está pasando y que consolemos su corazón, que creo que también es algo muy importante del mensaje de Fátima. Está la salvación de las almas, el rezar, la oración por la conversión de los pecadores, y también esta parte de consolar, esta parte reparadora, que también está como impregnada en todo el mensaje de Fátima. Hermana, y una cosa que a mí me gusta mucho del Padre Molina, él habla de la Vía María, es decir, el camino de María,
Y entonces desglosa la devoción al Inmaculado Corazón de Jesús, perdón, al Inmaculado Corazón de María, detallándola en 3 puntos que son conversión, donación, veneración, que va unido pues al amor, ¿no? Y luego la consagración a María, bueno, que ya sabemos que hay varias vías para consagrarse, hay distintas maneras de consagrarse a la Virgen, pero la concentra en una práctica muy concreta y es inmaculatizar el momento presente. Esa es como, en palabras del Padre Molina, la síntesis de la devoción al Inmaculado Corazón. Y luego hablaba en una conferencia, esto ya otro fatimita, un sacerdote muy nuestro también, hacía una comparación y decía que los niños de Fátima, los pastorcitos, tenían prometido el cielo, que era lo que hablábamos ahora, ¿no? Que tú decías, y es verdad, la Virgen le dijo a los 3 que iban a ir al cielo, 2 antes y Lucía después. Y sin embargo, los niños dedicaron la inocencia de sus vidas, su inocencia, su pureza, al olvido propio y a pensar solo en la salvación de las almas. Y gracias probablemente a estos niños, a su inmolación, dentro de esa sabiduría divina, porque ellos no sabían ni siquiera leer, de absorber la luz del Inmaculado Corazón de María, la luz de la Reina, pues ellos pudieron captar la grandeza de su misión. Y esto mismo nos corresponde a nosotros. O sea, nosotros tenemos también que con nuestra vida dar a conocer la devoción al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Que hermana Alexandra, gracias porque te has adelantado a lo que yo también pensaba que íbamos a dedicar la última parte del programa y es, estamos hablando de 2 corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pero podríamos decir que esos 2 corazones inevitablemente nos hablan de nuestro propio corazón, ¿no? Y hay un tema fundamental en la Sagrada Escritura y a lo largo de toda la historia del magisterio de la Iglesia, y estoy pensando también en el Catecismo de la Iglesia Católica, y es el tema de la purificación del corazón, que también es un tema al que le hemos dado mucha importancia a nosotras 2 en los últimos tiempos con la campaña Explosión de Pureza, porque ciertamente estas apariciones de Paraíso Monial, Fátima, todo el mensaje de Fátima y otros grandes santos que Dios ha querido como relacionar o vincular íntimamente a la devoción a su corazón, nos hablan de la respuesta que tenemos que dar nosotros con nuestro corazón, y también, que era algo que recordaba hace un momento, ese lenguaje simbólico que usa Dios, no solo mostrándonos su corazón físicamente, sino que me llama mucho la atención también en la mística ese trueque de corazones, la transfixión del corazón. O sea, en muchas experiencias místicas el Señor apunta al corazón de esos santos, ¿no? Y bueno, aunque nosotros no lleguemos a esas alturas místicas de que Jesús nos saque el corazón y nos meta el suyo, pero bueno, ciertamente los sacramentos en cierta forma buscan que nosotros cada vez sintamos más con los sentimientos de Cristo, veamos con el corazón de Cristo, ¿no? Que no tiene mucho sentido, el corazón no es un órgano que ve, pero sí ve. Sí, pero y Benedicto XVI tiene una frase muy bonita que ya la he comentado en otro programa, y es el programa del cristianismo es un corazón que ve, ¿no? Y es eso a lo que nos llevan estas 2 devociones, a tener un corazón que busque cada vez más identificarse, parecerse al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María, pero eso implica una purificación porque nosotros hemos nacido con el pecado, porque estamos heridos por la concupiscencia, y alguno diría, bueno, ¿es posible esa purificación del corazón? Suena como muy difícil. Pero sí. Pero es posible, ¿no? Y otra cosa que quería comentar o que comentáramos es que muchas veces podemos pensar que estas devociones están pasadas de moda. Bueno, creo que estoy diciendo muchas cosas, pero es como soltando ideas para que después las podamos ir desarrollando, ahora que vamos a hacer una pequeña pausa, pero quería decir que no son devociones pasadas de moda, que no son devociones que se acabaron y que ya ahora hay otras devociones. No, esta es una devoción que no se puede acabar, porque es el amor a la misma persona de Cristo y a la misma persona de la Santísima Virgen María que se representan en su corazón. Entonces es la devoción de las devociones. Si quitamos estas devociones, realmente lo que estamos haciendo es quitar a Dios del medio, quitar a la Santísima Virgen María, y por eso ha hecho tanto daño una secularización o una forma de pensar también a nivel de la piedad popular,
de que estos son devociones secundarias o que esto es solo para las abuelitas o para la gente que ha pasado de moda, que son devociones más bien que nosotros estamos llamados a recuperar, a reavivar y a contagiar a otros de la importancia y del amor que tenemos que tener a los corazones de Jesús y de María. Pero para comentar esto y otros puntos más, vamos a hacer primero una breve pausa musical. Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea. Es un programa en diferido, por eso no estamos recibiendo llamadas, pero lo estamos haciendo con mucho cariño, pensando en la solemnidad que se avecina del Sagrado Corazón de Jesús y también la fiesta litúrgica del Inmaculado Corazón de María, que es el sábado siguiente al Sagrado Corazón de Jesús. Y estamos justamente en la octava del Corpus Christi y estamos con la hermana Alexandra comentando esta relación, podríamos decir, inseparable que hay entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Estamos comentando lo que sucedió en Para el Demonial y Pontevedra, también con todo el mensaje de Fátima, la relación intrínseca también entre estas dos apariciones, cómo el Señor nos muestra su corazón, nos muestra el corazón de su madre, nos muestra su amor, su misericordia, pero nos muestra también un corazón herido, o dos corazones que están heridos, sufriendo por las ingratitudes y el pecado de los hombres. Nos llama a reparar estos corazones y también nos hace una promesa de que quien cumpla esta devoción de los 9 primeros viernes, o en el caso de Pontevedra, los 5 primeros sábados de mes, pues tendrá el auxilio a la hora de la muerte, la asistencia para morir en gracia de Dios. Y lo último que comentábamos también, hermana Alexandra, es que estos dos corazones también nos hablan de un tercer corazón, que es nuestro propio corazón, ¿no? La respuesta que tenemos que dar nosotros como católicos convencidos de que nuestra llamada es a configurar nuestro corazón con el corazón de Cristo y el corazón de la Santísima Virgen María, y por eso la Escritura y también el Magisterio, el Catecismo de la Iglesia nos hablan de esa purificación del corazón. Una purificación que la hermana Alexandra, ahora antes de salir de nuevo al aire, me decía que es una purificación que pasa por el sufrimiento y es una purificación que pasa por dejarnos penetrar en cierta forma del Espíritu Santo. Sí, me acordaba de una reflexión que hacía la Madre María Teresa de Simone y que nos comentaban que cuando el anciano Simeón le dice una espada de dolor atravesará tu alma, es la incursión del Espíritu Santo en la llena de gracia, que ya ella es llena de gracia y, en palabras de San Maximiliano María Kolbe, la cuasi encarnación del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque se necesita de verdad, hermana, mucho los dones, los frutos del Espíritu Santo en plenitud para comprender la dimensión de ese amor que se margina completamente, ¿no? La Santísima Virgen es la vacía de sí misma, de todo lo de ella, para que solamente entre lo de Dios. Y eso necesita una gran capacidad de inteligencia, una gran capacidad de amar y una aceptación total y profunda a la voluntad de Dios, a ese plan de Dios que ella probablemente
sabía, pero no tenía los detalles concretos de cada paso que iba a dar Dios en su vida y lo que iba a hacer con ella, pero que estaba abierta a que esa voluntad se consolidara en ella. Y por eso, pues esa purificación del corazón es un matiz muy bonito también, porque abrirnos a las devociones de los Sagrados Corazones es abrirnos a dejarnos hacer por ellos, ¿no? Y en bien del prójimo, porque muchas veces nosotros, y fíjate que la promesa es muy concreta, porque la promesa va a nivel personal, pero apunta a un bien público, a un bien universal, y por no hacerla, pues el Señor tiene que acudir a tantas cosas, y da pena, hermana, porque dice uno, bueno, si el rey de Francia quizá hubiera hecho caso, si se hubiera consagrado antes, si quizá no se hubiera extendido tanto todo el tema de la Revolución Francesa, las consecuencias negativas. Ahora, 1917, 1925, 1940 y hasta 1984 se hace una consagración, pero ya había pasado mucho tiempo de la dispersión de los errores de Rusia. Y bueno, sin embargo, lo más hermoso es que el Señor sigue obrando con toda su sabiduría y todo su amor en los corazones que se quieren acercar a Él. Y que es también un misterio divino, ¿no? Porque uno diría, como le preguntaban a Sor Lucía, que esto también me llama mucho la atención, alguna vez le preguntaban, ¿por qué Dios no convierte a Rusia sin necesidad de la consagración? Y Lucía respondió, como después de haber tenido una comunicación divina del Señor, porque quiero que toda la Iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del Inmaculado Corazón de María, para que de aquí en adelante se extienda su culto. Quiero también poner junto a la devoción a mi divino corazón, la devoción a este corazón inmaculado, como lo que creo que tú decías antes, y es que Dios saca un bien incluso del mal mismo, ¿no? Dios escribe recto en renglones torcidos, y a pesar de que no se atendieron a tiempo esas peticiones que hacían Jesús en paralemonial de la consagración de Luis XIV del reino, y en Fátima, pues que se hizo una consagración, pero no, digamos, en los términos en los que había sido pedido por la Virgen, ¿no? A través de Lucía, se hizo ya mucho más tarde, pues que Dios de esos males o negligencias de los hombres sacó el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y lo seguirá sacando, porque esta historia todavía no se ha acabado y seguimos pues en medio de un mundo, como hemos dicho otras veces, cada vez más descristianizado, cada vez como con menos signos de esperanza, pero aún a pesar de eso, pues el Inmaculado Corazón de María triunfará, como ella misma lo ha prometido, y sigue triunfando en muchos corazones. Así que pues es como también para no perder la esperanza y darnos cuenta de que Dios es mucho más poderoso que todo el mal que pueda haber en el mundo, que todas las guerras que hemos vivido, que las guerras que podamos vivir en el futuro, y que Él sigue contando con nosotros, con ese corazón que sabe que está herido por el pecado, con ese corazón fruto de la concupiscencia, pero también con un corazón que está llamado a grandes cosas, ¿no? A mí también me gusta mucho meditar en esas palabras de San Juan Pablo II, un poco hablando como de la herida del pecado y diciendo que Jesús no condena nuestro corazón, sino que lo llama, lo interpela. Lo que hace Jesús es realmente mostrarnos esa grandeza a la que estamos llamados si unimos nuestro corazón al suyo a través de la aceptación del sufrimiento, que es lo que venimos diciendo, y de la voluntad de Dios, para dar fruto abundante en medio de este mundo. Y también, hermana, como captar que Dios siempre llama. Sí, pues nosotros quizá podamos a veces tener una visión como negativa y, bueno, más que negativa, realista de lo que está pasando, pero también que Dios no se cansa. Y fíjate, una de las maneras en que Dios demuestra su infinita misericordia es que a medida que los hombres vamos diciendo que no, Él va suscitando almas que renueven ese sí. Entonces, por ejemplo, San Maximiliano María Kolbe surge con la Milicia de la Inmaculada en el año 1917, casi de manera paralela al mensaje, como para reforzar lo que la Virgen está diciendo y ayudando. Ya antes se había aparecido la Virgen de la Medalla Milagrosa, con su medalla que ha transformado miles y millones de almas, y después continúa haciendo presencia con distintos santos. Tú hablabas de la Beata Alessandrina da Costa, que también es impresionante. Y es muy contemporáneo de Fátima, que eso es algo que nos sorprendió positivamente. Y cómo ella se une, y Dios la une místicamente, el cuerpo místico. Por eso
creamos las verdades de nuestra fe, ¿no? Por eso en este programa queremos dar a conocer nuestras verdades, las verdades, y por eso hay que estudiar el magisterio, hay que profundizar en el catecismo de la Iglesia Católica. La comunión de los santos es que la vivimos en cada instante. Uno va viendo cómo Dios en su infinita misericordia va suscitando gente que se adhiere por un lado y por otro. Y fíjate, los santos no se tienen envidia ni están en competencia. Ellos dicen, bueno, la Jacintita, era la Beata Alessandrina, tiene una foto de Jacinta en su habitación ahí en Balazar, y las dos estaban intentando y rezando. Jacintita se murió, sigue la hermana Lucía, y probablemente, no sé si la hermana Lucía sabría de la existencia de la Beata Alessandrina, pero las dos estaban luchando con su vida, con sus fuerzas, una digamos en la parte activa, la hermana Lucía, y Alessandrina desde su lecho de enferma, para que Pío XII consagrara el mundo al Inmaculado Corazón en medio de lo terrible de la Segunda Guerra Mundial. Hermana, y realmente, o sea, esto es algo que impresiona mucho, el tema de la comunión de los santos y cómo Dios suscita almas que se inmolen por una causa. En este caso, pues estamos hablando como de la consagración y de la propagación de la devoción a estos corazones. Y pienso también en un San Juan Eudes, que fue de los primeros en hablar de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pienso también en lo que comentábamos hace un momento de cómo vamos como decayendo en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en la que ya pues llevamos 400 años y entonces de repente decae la devoción, y Jesús suscita un alma como Santa Faustina Kowalska con el mensaje de la Divina Misericordia, que no es otro que el mismo mensaje de que todas las gracias están contenidas en el corazón misericordiosísimo de Jesús. Entonces es eso, ¿no? Como esa grandeza de Dios que nos va refrescando y nos va diciendo por activa y por pasiva el mismo mensaje, porque como estamos tan duros de corazón, pues nos cuesta mucho entender lo que Dios quiere. Y bueno, pienso también en muchísimas otras almas, pienso en el mensaje también de un llamamiento al amor de Sor Josefa Menéndez, que también es todo centrado en el corazón de Jesús. Y bueno, son muchísimos los santos que nos invitan a esta devoción, y creo que nosotros pues a veces somos un poco duros, ¿no? El mismo San Juan Pablo II, todo su magisterio pontificio lo centra en estos dos corazones, y fíjate que él lleva a los altares a Santa Faustina Kowalska, él la canoniza a San Maximiliano María Kolbe, beatifica a los pastorcitos de Fátima y consolida y de alguna manera hace como un estandarte de esta devoción. Y es una devoción muy sencilla, pero que tiene un alcance muy grande. ¿Y por qué? No porque sea una lamparita mágica, sino porque un corazón que vuelve a la casa del Padre, un corazón que acepta la misericordia de Dios, que transforma y que se convierte, es un corazón que irradia esa luz a millones de almas, porque el bien que hace un alma en gracia no lo podemos medir. Desafortunadamente no se ve, pero se experimenta. Por eso es la conversión, y lo podemos ver, hermana. Hay cantidad de gente, hay libros enteros contando, incluso hay un libro que se llama El triunfo del Inmaculado Corazón de María, que son todas alusiones a cómo cuando la Virgen interviene en el momento de determinado X de una persona en su vida, transforma su entorno, su ambiente, su corazón y el de todos los que lo rodean. Por eso retomemos esas devociones con seriedad, son muy sencillas, y creo que aquí podríamos estar hablando de cantidad de conversiones y del bien que ha hecho en las almas la devoción de los 5 primeros sábados de mes y de los 9 primeros viernes. Hermana, yo quisiera que dedicáramos esta última parte de nuestro programa, ya nos quedan pocos minutos, al tema de la purificación del corazón, porque, bueno, tú estás ahora mismo liderando un movimiento, podríamos decir, una campaña dedicada a la explosión de pureza, y podríamos decir... Yo la lidero y tú la impartes. Tú la lideras y yo te secundo, pero bueno, son muchas personas en distintos países que están secundando esta iniciativa, y que realmente vemos los frutos que va teniendo y que puede tener, porque el Señor nos pide esa purificación del corazón, y en medio de un mundo que está bastante perdido justamente por todo el tema de cómo se exhibe el cuerpo humano, cómo se comercializa con el placer,
Y bueno, esta devoción de los corazones de Jesús y María, diríamos que es muy importante hoy también porque nos da luces en este ámbito de la purificación del corazón, que implica la purificación de la mirada, la purificación de las intenciones, también la purificación del cuerpo. Entonces, como a dar luz en medio de esta civilización que nos rodea, que es tan pansexualista, en la que todo es sexo, porque muchas veces también tenemos ideas como muy equivocadas que se nos van colando. Yo recuerdo mucho una anécdota, o era como un cuento que se narraba cuando yo estaba en el ambiente escolar, y era que el amor es ciego, ¿no? Y te contaban la historia, y realmente son cosas como que se van quedando en el imaginario colectivo. El amor es ciego, pero justamente después, reflexionando con las palabras de Benedicto XVI y con todas estas devociones, el amor no es ciego. Justamente el amor tiene ojos para ver dónde hay una necesidad y socorrerla. El amor tiene ojos para ver dónde está el otro sufriendo. El amor tiene ojos, ¿no?, abiertos para ver que Jesús y María están sufriendo por el pecado del mundo y querer consolarlos. Entonces, ¿qué le podemos dejar a nuestros oyentes para que también ellos se involucren en llevar a la práctica estas devociones, que es lo mejor, pero que también eso pueda tener frutos en la vida cotidiana? Nos quedan 2 minutos. El corazón late, así como cuando una madre en una ecografía escucha el latido de su hijo y ya no le queda duda de nada y haría todo porque su hijo nazca, pues nuestro corazón tiene que latir, y para que lata tiene que estar sintonizado con el corazón de Jesús. Creo, hermana, que en esto de la purificación también tiene mucho que ver el mensaje de Fátima, porque la Virgen lo dice muy claro y ya lo dice de manera contundente. Se lo dice a Jacinta: el pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de la carne. Cuando se refiere a la carne es a los pecados contra el 6º y 9º mandamiento. Es una realidad porque la Virgen Santísima lo dice, y es una realidad porque lo vemos, pero también es una realidad que es posible la purificación del corazón. Y eso también se incorpora, pues, como lo que estamos intentando hacer, como un estilo de vida. Toda mi vida tiene que estar impregnada de la rectitud de intención, que es intentar hacer las cosas con esa pureza de quien quiere agradar a Dios y a las personas que nos rodean. Luego también la integridad de que todo nuestro ser vaya encauzado a vivir en pureza, en la manera de vestir, lo que hablo, lo que como, lo que digo, lo que pienso, cómo lo digo, cómo lo hago, cómo lo pienso. Eso, que no quitemos lo recto de la vida, porque ya son las 9 de la mañana y me tengo que ir a trabajar. Hasta aquí se acabó la rectitud. De ahora en adelante ya me tengo que salir a pelear con el resto del mundo y a vivir como vive el mundo, porque si no, no vamos a hacer testimonio. Bueno, hermana, yo quiero terminar este programa, que nos ha enriquecido muchísimo, con una frase que dirigía justamente Santa Jacinta a su prima Sor Lucía, justo antes de morir, y le decía: Santa Jacintita, di a todo el mundo que Dios nos concede las gracias por medio de María, que se las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que junto a sí se venere el corazón inmaculado de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, ya que Dios la puso en sus manos. Y aquí vemos pues también, ¿no?, como en el mismo mensaje de Fátima no se está fomentando solo la devoción al Inmaculado Corazón de María, sino que es un mensaje que realmente nos muestra esta relación que hemos querido mostrar a lo largo del programa entre los dos corazones, el corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús, que Jesús quiere que veneremos el corazón de su Santísima Madre, que lo reparemos, que lo amemos y que también busquemos difundir y que otros amen y consuelen y difundan estas dos devociones. Hermana Alexandra, muchas gracias por acompañarnos en este programa y también esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Claro que sí, si me permites, hermana, solamente recordarles a nuestros oyentes que el 1 de julio aquí en Buenos Aires, Argentina, tendremos un té benéfico para apoyar a esta emisora Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Será en la Junta Catequística de Lomas de Zamora, para que de verdad podamos seguir irradiando la luz de Dios. Muchas almas no pueden purificar su corazón simplemente porque no conocen la buena noticia del Evangelio. Así que este 1 de julio todos están invitados al té benéfico para recaudar fondos para nuestra emisora Nuestra Señora del Encuentro con Dios aquí en Buenos Aires, Argentina. Gracias, hermana Alexandra, y un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo programa de Solo el Amor Crea.
Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.